Amén, gloria al Eterno. Damos gracias a nuestro Salvador. Damos gracias al Eterno porque nos permite pues un día más, una oportunidad más de poder llegar hasta sus hogares, a su corazón, a su familia. Queremos bendecirle, queremos decirle de antemano gracias por escuchar esta enseñanza, este mensaje que va a ser de bendición para su vida, para su alma, y queremos bendecirlo en el nombre poderoso de nuestro Salvador, de nuestro Mashiach, Yeshua. Gloria al Señor, de gracias le damos a nuestro Padre, a nuestro Elohim, que nos ha dado este día, esta oportunidad, esta bendición de poder bendecirle a usted también y poder llegar al mundo, a las naciones con esta palabra. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el propósito de llevar este mensaje a su vida, de que todo el mundo conozca la verdad, que nosotros conozcamos la verdad, porque hasta que el hombre no conozca la verdad, no va a salir de esas ataduras que lo ha tenido atado por miles de años, por la enseñanza que ha traído el romanismo a todo el mundo, a todas las naciones desde hace miles de años. Así es que esta es una oportunidad más que nosotros tenemos y queremos agradecer al Eterno primeramente. También queremos saludarlos a ustedes en diferentes lugares, diferentes ciudades. Queremos saludar hasta allá, enviar un saludo muy caluroso a nuestra amiga, ¿cómo se llama? A Mercedes Rodríguez, allá en Italia. Que el Eterno la bendiga grandemente. Es una amiga muy especial que aprecio mucho y la quiero mucho, y desde aquí le mandamos un saludo muy caluroso desde la ciudad de Virginia. Gloria al Señor. Y a todos aquellos amigos también que nos conocen, queremos enviarles saludos a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Queremos saludarlos calurosamente, esperando que esta palabra sea de grande bendición para su vida, para su alma. Y es muy importante dedicar un tiempo para escudriñar la palabra, para escuchar palabra del Eterno, porque muchas veces decimos estar preparados y que estamos esperando la venida del Señor, esperando la venida del Mashiach, porque nos sentimos listos, que ya nos vamos a ir con Él, y vamos a estar hablando un poco de este tema. Y el tema que traemos ahora es una pregunta que muchos nos hacemos, o muchos nos hemos hecho, algunos se hacen, y la pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sería casi lo mismo que muchos se preguntan: ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y algunas personas han contestado o les han dicho a estas personas que han venido y han preguntado: pues la salvación es muy fácil y muy sencilla. Y eso es lo que nos han enseñado. Creo que en la mayoría de las iglesias nos han enseñado eso, nos han transmitido esa herencia de que la salvación es fácil y es sencilla, pero déjeme decirle que no es tan fácil como algunas personas lo han presentado, porque lo primero que ellos dicen: pues por gracia somos salvos, esto es por fe, es por gracia, no te preocupes, sigue viviendo de la manera que vives y no te apartes de nada. No hagas la voluntad del Señor, del Eterno, pues vive a tu manera, conforme a tu propio juicio, y vas a ser salvo. Solo cree en el Señor y serás salvo. Bien tremendo y lo que pasa alrededor de este mundo. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y hemos puesto 3 conceptos, o sea, mandamientos, que el hombre debe de hacer y debe de guardar para alcanzar la salvación o alcanzar el mundo venidero. No es tan fácil como algunas personas lo presentan, y es por eso que es bien importante que nosotros estemos preparados para el día de la venida de nuestro Salvador, porque la gente cree que con asistir a una iglesia pues eso lo hace salvo, y es algo que no es correcto.
es un pensamiento humano, un pensamiento de hombre o doctrina de hombre, que creen que con asistir a una iglesia pues ya se encontró la salvación. La salvación no se hereda porque tú asistas a una iglesia, a una congregación, sino porque tú guardes los mandamientos y vivas conforme a la palabra del Señor. La vida eterna se gana por tu obediencia, guardando los mandamientos y haciendo techubá o arrepentimiento y siguiendo a nuestro Mashiach, siguiendo su palabra y yendo tras de él, siguiendo sus pisadas, viviendo como él vivió, apartándonos de toda iniquidad, apartándonos de toda mundanalidad, porque la amistad del mundo es enemistad contra el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que apartarme de todos los conceptos erróneos, de todas aquellas cosas que me separan del Creador. O sea, no es solo por gracia, solo por decir que yo tengo fe, que hay un Dios, hay un Creador y que Él va a venir y me va a salvar y me va a llevar a los cielos y me va a dar una vida eterna. Porque muchos, lo que pasa es que muchos citan aquel texto que dice en Tito 2, 11 y 12, que dice así: porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente. En la Biblia, ¿cómo se llama? Reina Valera, dice un tanto diferente, y eso es lo que ha dañado, ¿cómo se llama?, al ser humano, pues creyendo de esa manera que solo por gracias la persona se va a salvar, solo por el concepto de la gracia, sin mostrar una obediencia al Creador, sin apartarse de iniquidades. Entonces eso es lo que hace, ¿cómo se llama?, que la persona se pierda. Vamos a leerlo también en la Reina Valera, que dice así: porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la gente dice, no, pues por gracia soy salvo, pero no lee el otro versículo, que es el 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, no es solo por gracia, hay que renunciar a la impiedad. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, hay normas que el Señor pone. No es solo por gracia, por decir el hecho que de gratis te voy a dar esta salvación. La gracia es algo que nosotros no merecíamos. Ese es el concepto. Por eso es que alcanzamos salvación. Pero aparte de eso, tiene que ser una gracia obediente. Porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, imagínense, hay una diferencia, que renunciando a la impiedad, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que apartarme de toda iniquidad, de toda impiedad, que tengo que vivir justo en la justicia, demostrando piedad, misericordia a los hombres, no solo por decir por gracia soy salvo, como mucha gente se jacta, y aún la misma Reina Valera nos explica que no solamente es por gracias. El siguiente versículo dice, apartándonos, enseñándonos que renunciando a la impiedad. O sea, no solamente por gracia, como las personas creen. Entonces, nosotros hemos puesto, ¿cómo se llama?, 3 conceptos o mandamientos que el hombre tiene que guardar o tiene que hacer para heredar la vida eterna o el mundo venidero. Y queremos ir al libro de, vamos a leer, ¿cómo se llama?, Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo 19, 16
Esta historia es muy bonita y entonces nos trae una gran enseñanza para poder entender lo que el Señor demanda de nosotros, porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que apartarnos y lo que el Señor, pues nuestro Creador, quiere es que siempre lo pongamos a Él primero sobre nuestra vida y sobre cualquier cosa, y esforzarnos. No es solo decir yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia y por eso me voy a salvar, pero sin poner ese interés, esa importancia de tomar las cosas en serio. Nuestra salvación es algo muy preciado. Y vamos, dice así: y aquí acercándose un yehudí, un judío, le dijo: Rabí, ¿cuál sería la mejor misbah que yo pudiera hacer para que tenga derecho a la vida eterna? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la mayoría de las personas lo que hacen a nivel mundial, millones de millones que asisten los días domingos a unas iglesias, y son millones de millones, y creen que con asistir a la iglesia ya salieron de la responsabilidad que el Señor demanda de cada persona. Entonces, presentarse los días domingos a una iglesia no me garantiza a mí la salvación. Lo que me garantiza a mí la salvación es mi comportamiento, separarme y guardar los mandamientos, arrepentirme o hacer techubá en hebreo y seguir al Masías. Eso es lo que puede llevarme a alcanzar ese mundo venidero. No es el hecho de ir y sentarme en una silla cada domingo a escuchar un sermón. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay mandamientos que tenemos que cumplir, los cuales no han sido abolidos hasta el día de hoy, como muchas personas han enseñado erróneamente por no conocer el principio o el concepto hebreo, dejándose llevar siempre por el conocimiento greco-romano, como lo hemos dicho, engañando a las personas y siendo engañados ellos mismos como maestros. Así es que para poder entender la verdadera palabra, para poder entender y darle una buena interpretación, lo que usted tiene que hacer es ir a las raíces hebreas, ir a la raíz de la palabra, no quedarse con los conceptos griegos, porque siempre que hacemos una definición, y se lo digo así porque por muchos años yo viví de esa manera, y los grandes maestros, los grandes teólogos, lo primero que ellos hacen es definir el concepto griego, quitándole el valor la razón, el discernimiento correcto del hebreo, porque la palabra es una palabra hebrea. El Señor trajo esa palabra y se le dio al pueblo de Israel, y por medio de ella nosotros alcanzamos salvación. Pero me he dado cuenta de que todas las personas, teólogos, pastores, siempre que van a hablar, dice en griego significa, en griego quiere decir esto, cuando deberían de ir a las raíces hebreas. En hebreo significa, deberían decir, buscar el concepto hebreo, no buscar el diccionario griego, no que el diccionario hebreo para poder interpretar la palabra. Entonces dice así la palabra: es aquí que acercándose un yehudí le dijo: Rabí, ¿cuál sería la mejor misbah o mejor mandamiento que yo podría hacer para que tenga derecho a la vida eterna? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Cuál es el mandamiento que yo debo hacer, o cuál sería el mejor mandamiento para poder heredar la vida eterna? Porque todos queremos heredar la vida eterna. Le dice: ¿cuáles? Y Yeshua le respondió, Yeshua le explicó los relacionados con el asesinato, el adulterio, el hurto, el falso testimonio, y el que dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven Yehudí: todas estas cosas las he practicado, ¿hay algo más que me falte? Yeshua le explicó: si en verdad has tomado esto seriamente y quieres venir a ser un sadik,
Ve y vende tus posesiones y reparte a los pobres, y tendrás un galardón grande reservado para ti en los cielos, y ven y bebe del polvo de mis pies. Mire cómo le dice el Señor: si has tomado esto seriamente, si has tomado en serio seguirme, si tú has tomado en serio, si tú dices ser cristiano, como dice la gente, si tú has tomado en serio el seguir al Mashiach, al Maestro, a Yeshua, tienes que sacrificarte. Tienes que hacer muchas cosas aún en contra de tu propia voluntad para seguir al Maestro. Primeramente, este hombre le dice: yo he guardado los mandamientos, pero tienes que hacer algo más. Sígueme. Has guardado los mandamientos, pero ahora ven y sígueme. Si has tomado esto en serio, sigue mis pisadas. Ven y sígueme. Pero ¿qué implica esto? Seguir al Maestro. Cuando tú tomas las cosas en serio, cuando nosotros tomamos las cosas en serio, o sea, de verdad seguir al Maestro, eso implica apartarse de un montón de cosas. Apartarse de esas cosas que nos detienen, que nos alejan del Señor, de la palabra, de guardar su mandamiento. Entonces, ¿qué está diciendo? Si has tomado esto en serio, ¿cuántos hemos tomado esto en serio? ¿Cuánto hemos tomado la palabra en serio? Póngase a pensar y medite esto. ¿Ha tomado usted la palabra en serio? Seriamente, seguirlo. No solo asistir a una iglesia y sentarse para que le den caramelo y lo hagan reír y que brinque y salte. Hay algo más que el hombre tiene que hacer. Cuando nosotros tomamos las cosas en serio, entonces nos vamos a separar de todas las cosas que nos separan del Maestro, que nos separan para alcanzar esa vida eterna que todos queremos. Porque hay muchas cosas que nos apartan, que nos alejan, que nos quitan el tiempo. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay cosas que tenemos que hacer, hay mandamientos que tenemos que vivir, que cumplir. Porque no han sido abolidos como el hombre lo ha enseñado por medio de Hasatán, engañando, turbando las mentes de las personas. Los mandamientos son vigentes, están vigentes y nunca se terminan. Porque donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. Entonces, no podemos vivir sin guardar los mandamientos. Si hemos tomado en serio, ¿cuántas personas han tomado en serio esto? ¿Cuántas personas han tomado en serio de seguir realmente al Mashiach? No de ir a la iglesia el día domingo y que te hagan reír y luego regresarte a la casa. Tienes que seguir, vivir de la manera como Él vivió, seguir sus pisadas, apartándote de toda iniquidad y de todo aquello que te separa. Porque no todos heredarán el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Porque mucha gente pues dice Señor, no, yo tengo a mi Señor, el Señor me va a salvar. Pero es de labio. El Señor, como ellos dicen, necesita que tú guardes los mandamientos para que tú tengas derecho. Porque el derecho se gana. No es como dicen muchos que es por gracia. Siempre vas a tener que ganarte el derecho. Donde quiera que tú te encuentres, el derecho tiene que ser ganado. Ya lo leímos. Apartándose de toda impiedad. La gracia se manifiesta, la salvación viene a nuestra vida, pero ¿qué? ¿Cuál es el siguiente requisito? Apártate de toda impiedad, de toda inmundicia y vive en santidad. Apártate de toda iniquidad, de todo aquello que te estorba, porque hay muchas cosas que nos separan. Y por eso que la palabra es verdaderamente recta y correcta. Y mucha gente pues dice, no, pues esta palabra es muy dura. Pero si tú has tomado en serio esto, si decidiste en tu corazón seguir al Mashiach, o escucha bien, si decidiste seguir al Mashiach, vive conforme sus mandamientos, conforme su palabra. La gracia se revela cuando el hombre peca, porque la gracia siempre ha existido. Desde el capítulo de Génesis 6, la gracia siempre ha existido. Noé halló gracia delante del Señor. David halló gracia delante del Señor cuando pecó. Esa es la gracia.
Pero eso no te da el derecho que tú no vivas guardando los mandamientos. El hecho de estar por gracia. La gracia se revela porque somos hombres pecadores que tarde o temprano vamos a pecar. Entonces viene la gracia para perdonarte ese defecto, ese pecado. Pero la gracia no viola los mandamientos. Es importante. ¿Se da cuenta? No es solo por gracia. Entonces, ¿qué le dice el Señor a este judío? Si verdaderamente, si en serio quieres, has tomado esto en serio. ¿Cuántos hemos tomado? ¿Cuántos de ustedes han tomado en serio esto? Que no le den, ¿cómo se llama? Mentiras. Que no le digan que solo el hecho de venirse sentado usted va a alcanzar la salvación. Y por ese detalle muchas personas se van a perder. Porque muchos pastores prefieren tener el montón de personas y no decirles la verdad. Porque tienen miedo que se vayan. El mismo Señor le dijo a Kefa o a Pedro, le dijo, ¿quieres irte tú también? Tú también te puedes ir. Pero Kefa reconoció que solo en él había palabras de vida eterna y decidió quedarse. Entonces nosotros, si hemos tomado en serio este camino que hemos agarrado, este camino que hemos escogido, tenemos que elegir quedarnos, pero guardar sus mandamientos. Sí, es duro, pero yo prefiero quedarme porque los días de vida son cortos para una eternidad que viene. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pensando que la salvación solo es por gracia? Y vas a vivir a tu manera, y yendo a reírte nomás, a la iglesia, a sentarte, a acomodarte, a convivir con tus hermanos. ¿Crees que eso es la salvación del hombre? ¿En eso radica la salvación del hombre? Hay mucho más que el Señor demanda, que el Señor pide de nuestra vida. Hay algo más que tú tienes que hacer. Y eso es guardar los mandamientos, arrepentirte, hacerte chuvá, como dice en hebreo, porque es un concepto diferente a lo que los griegos enseñan, el arrepentimiento. Entonces tenemos que practicar estas cosas. Primeramente, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. No es solo decir, pues no, ya, aquí ya estuvo, ya con esto, pues yo tengo ganada la salvación. Porque mucha gente así la pone de facilita. Usted no tiene que hacer nada, solo la Biblia dice que cree y toda tu casa será salva. Cree solamente y será salvo. Ese es el concepto que nos han enseñado. Cree y será salvo. Pero la palabra del Eterno me dice otra cosa. Hay mandamientos que yo tengo que cumplir. Hay cosas que yo tengo que hacer para alcanzar y tener derecho a esa vida eterna. Mire lo que dice Juan 14:15. Porque muchos pretendemos y nos llenamos y decimos, pues, oh, yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero lo que hace la diferencia entre una palabra o entre una bulla, lo que hace la diferencia son los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Son las obras, los mandamientos que tú guardas. Entonces no es solo porque tu boca hable, sino que detrás de cada palabra tiene que haber una acción. Y la acción se revela por medio de los hechos, por medio de las cosas. Entonces si yo digo que amo a alguien, solo porque yo lo digo no me lo va a creer. Me lo va a creer cuando yo se lo demuestre. Entonces no es el hecho solo decir te amo. Como dice mucha gente, yo amo al Señor. Yo amo, pero como dijo el profeta, de labio me honran. Porque lo que hacen es enseñar mandamientos de hombre, honrar a los hombres. Pero no aman verdaderamente al Señor. Solo es de labio decir yo amo. Y mire lo que dice Juan o Yohanan. Si me amáis, entonces poned por obra mis mandamientos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Si me amas, entonces poned por obra mis mandamientos. Juan 14:15.
¿Mm? Si me amas, ¿quién dice que me ama? Porque muchos dicen, sí, yo amo al Señor. Ay, yo amo al Señor. Y por eso voy los domingos a la iglesia. Por eso es que yo amo al Señor. Pero eso no hace ninguna diferencia. O que alguien venga donde mí y me diga, hermano, yo lo amo. Mientras no me lo demuestre, yo no lo voy a creer. Porque no son tus palabras lo que hace la diferencia, sino tus acciones. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que amas? Por medio de las acciones. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda la Torá, está diciendo el Señor. Guarda mis mandamientos, porque la gente no sé qué concepto tiene cuando escucha la palabra mandamientos. Cuando el Señor dice mandamientos, está refiriendo a la Torá, a la ley. Guarda la ley, guarda los mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, ¿qué está diciendo? Guarda mi Torá, guarda mi ley. El mismo Yeshua está diciendo. Si me amas, porque Él dice que no vino a violar la ley o la Torá, como mucha gente piensa. Y Él dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdaderamente lo amo? ¿He tomado en serio esto? Guarda mis mandamientos. No robes, no mates, no levantes falsos testimonios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Habla verdad, no hables mentira. Porque mucha gente por ganancias deshonestas miente más que el propio diablo por ganancias. Y están en la iglesia diciendo, no, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Si me amas, aparta de toda iniquidad, apártate. Guarda mis mandamientos, guarda la ley. Eso dice el Señor. Si me amas, guarda la ley, guarda mis mandamientos. Miren lo que dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se da cuenta? El que tiene mis mandamientos, porque mucha gente los tiene pero no los guarda. Porque el concepto que nos han enseñado nos hace perder nuestra salvación. Nos quedamos nomás con ese concepto de que yo los tengo. Los tienes en tu mente, pero no los tienes en tu corazón. Porque no vives de esa manera, porque no te apartas de lo que el Señor está hablando. No guardas la ley, no guardas los mandamientos. Y aquí estamos en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Porque el concepto erróneo que las personas tienen de que la ley es del antiguo pacto. Un concepto perdido. Una mentira del diablo metida por medio de los griegos y los romanos que nos enseñaron y nos infiltraron esa gran mentira para perder la humanidad. Y de hecho, hoy en día, todo este mundo está bajo el cautiverio del romanismo. Y aunque no les guste, a muchas iglesias están bajo el cautiverio romano. Lo mismo que quiso hacer Roma desde hace miles de años atrás. Cautivar a la persona, cautivarle el conocimiento, quitarle el conocimiento y meterle lo que ellos querían. Y lo lograron. Porque hay millones de millones pretendiendo decir que yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra, yo soy de este, yo tengo la verdad, esta es la verdad. Sin darse cuenta que todas las iglesias salieron de la misma iglesia católica. ¿En qué año vienen a aparecer las iglesias protestantes? En el 1900 y algo. Hace 100 años atrás. Y tú dices tener la verdad. ¿Cómo vas a tener la verdad? La verdad la tiene el pueblo de Israel. Porque la verdad viene de esa palabra que el Eterno le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esa es la verdad. No es la que Roma trajo en estos tiempos y engañó a muchos, trayéndolos al cautiverio, al conocimiento que ellos pretenden y han enseñado, y de esa manera gobiernan al mundo. ¿En qué año aparece la iglesia bautista? ¿En qué año aparece la iglesia metodista? ¿En qué año aparece la iglesia adventista? ¿En qué año aparecen los pentecostales?
¿En qué años aparecen los que creen solo en Jesús? En el 1914 para adelante. Hace 100 años aproximadamente. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que se llama cristiano viene a ser descendencia o nietos o hijos de la Iglesia Católica. Y es por eso que ella dice que ella es la madre de todas las iglesias. Y es correcto. Ella es la madre de todas las iglesias. Y esto, aunque no le guste a mucha gente, hay tanta ignorancia que la gente dice, nosotros estamos separados de la Iglesia Católica. Y no se da cuenta que la Iglesia Católica tiene la autoridad sobre ellos, porque todo lo que practican, todo lo que hacen, todo lo que ellos practican está basado en los conceptos católicos, romanos, todo lo que practican. Y dicen, no, nosotros estamos aparte, nosotros nos separamos, nosotros somos diferentes. Estás bajo la autoridad de la Iglesia Católica, te guste o no te guste, estás bajo los mandamientos de la Iglesia Católica y anulas. Mire qué tremendo es esto. Anulas la verdad de la palabra del Eterno y te pones bajo la voluntad de un régimen de gente impía que fueron traidores a la verdad, a la palabra, violando todos los conceptos de la palabra del Eterno que le dio al pueblo de Israel para querer agarrar poderío a nivel mundial. Pero no, la iglesia nosotros somos separados, ya nos apartamos. Eres hijo de la Iglesia Católica. Mientras no tomes la verdad, mientras no guardes los mandamientos, mientras no te apartes de este mundo idolátrico, apartado de la verdad, alejados de la voluntad del Eterno, porque escogieron los mandamientos de hombres y anulan la palabra eterna, anulan la palabra que el Eterno le dio al pueblo de Israel para que la llevara a las naciones. Oh, pero somos salvos por gracia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Te das cuenta? No es tan fácil como nosotros decimos. Hay muchas cosas que tenemos que dejar, apartarnos. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, heredará la vida eterna. En aquel día muchos me dirán, dice, muchos llegarán buscando a Jesús y nunca lo van a encontrar, porque el tal Jesús nunca apareció ni nunca existió. Porque para empezar, ese no es su nombre. Y usted va buscándolo, nunca lo va a encontrar. Hay muchas personas que se llaman Jesús. A ver de cuál de todas usted encuentra. Mientras no se arrepienta y salga de ese catolicismo, mientras no deje esos nombres católicos, me decía un pastor, hermano, pero tanta gente, millones de millones, que se van a perder entonces. Bueno, los que se murieron van a ser juzgados conforme lo que creyeron. Pero hoy, usted que conoce la verdad, que la palabra le está llegando a su vida, dice la palabra del Señor, regresen a la senda antigua, al conocimiento. Hijos, regresen al corazón de los padres. Regresen a lo que practicaba Abraham, Isaac y Jacob. Regresen a sus mandamientos para que sean librados, para que sean libres. Pero la gente no quiere, porque la gente siempre quiere vivir conforme su sentimiento, conforme su concepto. O sea, no hacen la voluntad que está en la palabra, sino que lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y por eso es que se pierden. Por eso se perdió aquella humanidad, aquella generación de impíos, porque decidieron hacer su voluntad, apartarse, no creer al llamado, a la palabra del Eterno. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Perecieron porque se apartaron. Y si el Señor no perdonó a esta generación, como me decía un pastor, me decía, pues tantos se van a perder. El que no guarde la palabra del Eterno se va a perder.
Eso no lo digo yo porque el mismo Señor dijo, no vamos a ser juzgados sino por medio de la palabra. La palabra misma es la que te va a juzgar. Si no hiciste conforme esté en la palabra verdadera, en la palabra hebrea, no en la palabra que los católicos trajeron, te vas a perder lastimosamente. Y eso, aunque duela, yo sé que duele. Pero el objetivo es de que tú reflexiones. El objetivo es de que tú reconozcas que estás equivocado y que busques la palabra, que busques las raíces hebreas, que busques tu verdad, porque en ella vas a encontrar la salvación y la vida eterna, el mundo por venir. Entonces este pastor me decía, pues ¿qué pasa? Todos se van a perder, mira, millones. Y yo le dije, ¿qué tal si se salva unos milloncitos? Porque la diferencia, usted la puede ver, ¿cuántos se salvaron en la primera creación? 8 personas se salvaron. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál es la diferencia? Si el Señor no perdonó a esta generación, ¿cuál es la diferencia conmigo? ¿Que soy más guapo o más perfecto? ¿Cuál es la diferencia? Porque no es mi concepto lo que me lleva a la salvación, sino el guardar los mandamientos, hacer la voluntad del Eterno, guardar su palabra. Eso es lo que te da el derecho a estar preparado, a estar listo para alcanzar ese mundo por venir. Entonces la gente dice, no, pero no creo que el Señor sea tan malo, tan injusto. El Señor no es injusto, porque Él te ha dado la palabra para que tú la guardes. ¿Qué es lo que pasa? Que tú prefieres guardar lo que tú crees. Tu propio concepto, tu propio corazón te engaña, que es perverso. Anula, le quita la autoridad a la palabra y prefieres hacer tu voluntad y no la voluntad del Señor. Mire lo que dice 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Como ejemplo las ha puesto. Si no perdonó y si solo perdonó a 8, ¿cuál es la diferencia ahora en este tiempo? Es tu concepto la que tú pones. Son tus ideas y violas la palabra del Señor. Porque dice que si Él no perdonó a esa perversa generación que no guardó su palabra, que hizo caso omiso al llamado, ¿cuál es la diferencia? Si el Eterno de las piedras puede hacer personas, puede hacer ángeles, lo que Él quiera, Él es Dios. No hay nada imposible. ¿Cuántos millones existen en el mundo? ¿Acaso Él no puede hacer el doble de eso para que le adoren? Pero tú eliges perderte. Entonces el Eterno no es injusto. El injusto eres tú, ignorante por no hacer la voluntad. Porque prefieres violar sus mandamientos y tomar los mandamientos de hombres, como dice Isaías, en Jeremías, de labio me honras, practicando los mandamientos de hombres, anulando la palabra del Eterno. ¿Verdad que no es nada fácil? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Eterno? ¿Lo amas? ¿Amas a Yeshua? Hay gente que uno le habla y le dice que este es el verdadero nombre del Mesías, Yeshua HaMashiach, porque él no era hispano. Como tanta gente pues se ha quedado con ese nombre pagano. El día de mañana van a llegar buscando a Jesús y no lo van a hallar. Porque cuando a ti te dan una dirección, te dan un nombre,
te dan un número, pero te describen una dirección con un nombre. El día de mañana tú vas a llegar buscando la dirección de Jesús y nunca lo vas a hallar. Porque ese no es el nombre del Masías, de nuestro Salvador, el nombre de Yeshua. Y vas a ir buscándolo y no lo vas a encontrar. Y es por eso que aquel día van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades. No los conozco, lo es el Señor. Porque nuestro Salvador es hebreo, no es un hispano. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Oiga bien, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. ¿Cuántos guardan los mandamientos? Esa es una pregunta. Tú que dices ser cristiana, tú que dices ser cristiano, ¿guarda los mandamientos? Si no guardas sus mandamientos, no lo amas. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. San Juan 14, 24 te estoy leyendo. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es inventada por mí, sino que viene del Padre que me envió. Entonces, cuando la palabra habla de sus mandamientos o cuando menciona la palabra, está refiriéndose a la Torá, a la ley, a los mandamientos. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Se da cuenta? Edificados sobre el fundamento. ¿Qué creían los profetas? ¿Qué creían los apóstoles? Pero tú siempre, el ser humano, como siempre, quiere ser independiente en todas sus obras. Se aparta de la verdad, se aparta de la palabra del Eterno, haciendo su propia voluntad, y es lo que lo lleva a la condenación, a la perdición. Porque si no guardas los mandamientos, si no guardas la ley, si no guardas la palabra, te vas a perder lastimosamente. Que no te den mentiras. Mucha gente, porque está metido hasta los huesos, está metido en nuestro subconsciente las enseñanzas greco-romanas que los han traído, la filosofía greco-romana que los han metido. Entonces se sienten imposibilitados y sienten que esto es un impacto que lo saca de su propio entendimiento. Aún no lo pueden analizar ni comprender, porque es algo que es fuerte, que es grande, pero esta es la voluntad del Eterno, este es el tiempo del Eterno. Alguien me dijo, no, pero imagínate, 2000 años, ¿por qué pasaron? Para el Señor no hay tiempo, no hay edades. Solo espera en Él, espera su voluntad. Y cuando la voluntad del Eterno se manifiesta a los hombres, entonces acepta su voluntad. Ah, no, pero es que un hombre me está predicando, un hombre me está enseñando. Entonces ve tú y busca las raíces hebreas. Allí vas a encontrar la verdad. No busques de las Biblias católicas, porque la mayoría de las Biblias que hay a nivel mundial son Biblias católicas. La Reina Valera es una Biblia católica. Hasta que no dejes la Biblia católica y busques la Biblia hebrea, entonces no va a salir de esa oscuridad. Hay mucha gente que con gran amor y que gran fanatismo pretende seguir la verdad. Pretende seguir la verdad, porque de verdad no tienen nada. Y es una lástima. Es una lástima, porque hay gente de buen corazón. Hay gente de buen corazón que quiere servir al Señor, que quiere guardar su palabra, quiere guardar su mandamiento. Pero los maestros que ellos tienen los han torcido. Porque a los mismos maestros los torció otro. Los guió por el mal camino, sin entender la palabra del Eterno. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? Si me amas, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras, dijo el Señor. ¿Amas al Eterno? ¿Amas a Yeshua? Hay gente que ni puede decir Yeshua porque en su corazón hay odio, hay rencor, porque desconocen esa verdad. Mire qué tan importante es, porque lo que tú crees, eso define tu vida. Entonces, qué importante es darse cuenta lo que yo creo, la fe que yo tengo,
¿Qué tan importante es? Porque mi propia creencia, mi propia fe me puede llevar a la condenación, a apartarme de la verdad. Reflexiona en tu corazón, porque las pruebas son las que hablan, y las pruebas es lo que hace que algo sea verdad. No porque el hombre diga que esto es verdad, sino que tienes que poner prueba para que sea verdad. Y lastimosamente el cristianismo solo habla y habla y habla, pero no tiene pruebas, no tiene fundamento. No hay fundamento. Es una lástima. Porque es un concepto apartado de la realidad. Son dogmas que los enseñaron. Tú tienes que creer así porque así dice el pastor. Tú tienes que creer porque así es. Y no puedes contradecir al pastor. Porque es pecado, te vas a ir al infierno si lo contradices. Pero a un rabino sí lo puedes contradecir. Tú le puedes hablar y decirle, contradecirlo. Pero a un pastor no lo puedes, ¿te das cuenta? Porque ciegan a las personas, las enmudecen y las mandan para la casa complacida conforme al montón de cosas que ellos le dieron, sin tener el conocimiento hebreo, sin tener el conocimiento de la palabra, de la raíz verdadera, metiendo filosofías a los hombres, engañando a las personas, a gente humilde, a gente sencilla, que con gran amor y deseo buscan la verdad. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta? No es fácil. No es tan fácil como te lo pintó el pastor. Porque él enseñó, pues no, pues ven a la iglesia y ya sos salvo. Porque todo el que creyere será salvo. El diablo cree que el Señor es uno, dice, y tiembla. Pero eso no le da el derecho a la salvación, el creer. Cualquiera puede creer. Lo que hace la diferencia es cuando tú te sujetas y te pones bajo los pies del maestro, como le dijo al judío, ¿has tomado esto en serio? ¿De verdad has tomado esto en serio? Entonces ve, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Porque yo tengo que ser primero en tu vida, yo tengo que ser primordial en tu corazón. Sígueme, ámame, yo soy el primero en tu corazón. Pero la mayoría de personas, seres humanos, siempre ponemos algo antes que el Señor. O ponemos a nuestros hijos, o ponemos a nuestras esposas, o nuestros esposos, o ponemos a nuestros padres, o ponemos las cosas materiales antes que el Señor. Y el Señor dice, si en verdad has tomado en serio, si has decidido en tu corazón seguirme, hey, despréndete, apártate, despréndete de todas esas cosas y ponme a mí primero en tu corazón. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor, tu Elohim, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. O sea, tu vigor, tu fuerza, dársela, regálasela a Él. Déjalo por Él. Desgástate por Él. Ámalo, sírvele y guarda sus mandamientos para que tengas derecho a la vida por venir. Apartándote de los conceptos humanos. No adores al Señor de labios. Adóralo de corazón, guardando su palabra, sus mandamientos. Eso es lo que te va a dar derecho a la vida venidera. Eso es lo que da derecho. Guarda sus mandamientos. Respondiendo Yeshua le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Amas al Señor? ¿Cuánto le amas? ¿De verdad le amas? ¿Guarda su palabra? ¿Está guardando los mandamientos del Señor? ¿Vale la pena dedicar un tiempo? ¿Vale la pena indagar? No vayas solo a sentarte a la silla de la iglesia, como te han enseñado. Tú tienes que averiguar.
que no te den mentira, busca la verdad, guarda sus mandamientos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo? Yeshua le explicó. ¿Por qué pregunta? Por el mejor mandamiento. Hashem, que es bueno, dio los mandamientos. Y si quieres realmente entrar en el mundo por venir, debes de guardar apropiadamente. Tienes que guardarlos apropiadamente. Yeshua le explicó, si en verdad has tomado esto seriamente y quieres venir a ser un sadik o un justo, ve y vende tus posesiones y reparte a los pobres y tendrás un galardón grande reservado para ti en los cielos. Y ven y bebe del polvo de mis pies. Pero cuando el joven oyó la explicación dada, le dio sus espaldas a Yeshua y se retiró. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes le han dado la espalda al Señor? Cuando se les habla de la verdad, porque eso es lo que hacen las personas. Porque si no se hace conforme a lo que ellos piensan, eso es lo que hacen, dar la espalda e irse ignorando la verdad. Porque la prepotencia del ser humano siempre lo va a llevar a un mal destino, siempre lo va a lo contrario, lo que es la voluntad del Eterno. Dice que le dio la espalda y se fue. Muchos le dan la espalda. Muchos no quieren sacrificarse. Muchos quieren que le den el reino como un pastel y comérselo sentadito, tranquilito. No quieren sacrificarse. Creen que así de fácil es la salvación. No, pero es por gracia, hermano. Gracia obediente. Apartándose de toda impiedad, de toda injusticia. Tito 2, 11 y 12. Lee el versículo 12 también. Apartándose de toda impiedad. Ya ves que no es solo por gracia. Tienes que apartarte de impiedad. La gracia siempre ha existido. La gracia siempre ha permanecido. Porque desde que Adán pecó, todos los hombres somos pecadores. Entonces no es porque seamos justos que la salvación viene, sino que por misericordia, por gracia. Pero gracia obediente, apartándose de toda impiedad, como dice Tito 2:12, de toda injusticia, apartándose de toda mundanalidad y guardando mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Saben los mandamientos? ¿Saben los mandamientos del Señor? Esos mandamientos son los que tienes que guardar para tener derecho a la vida venidera. Ahora, ¿cuál es el otro concepto que debemos de tener y practicar? Es el arrepentirse. Hacer techuvá en hebreo. El concepto arrepentimiento de los griegos es muy diferente a techuvá en hebreo. Es un concepto diferente, y mientras nosotros no busquemos la raíz, siempre vamos a actuar equivocadamente, nos va a llevar a la perdición, porque esa brújula que tú tienes es una brújula que no te da una buena dirección. Busca una brújula de Israel, una hebrea, para que te dé una buena dirección, si no te va a perder. ¿Qué significa hacer techuvá? Significa renovar, renacer, regresar a Dios. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento, que es la enseñanza de los griegos. Dale la espalda al pecado. Ese es el definitivo, dale la espalda al pecado. Pero te das cuenta que en el hebreo es algo diferente.
es renovarte. ¿Cómo es renovarse? Es renacer de nuevo. Es regresar a Dios. O sea, date la vuelta, haz una U y regrésate. Regresa a la senda antigua. Como dice Jeremías, regresen a la senda antigua, caminen por ella, anden por ella. Eso es arrepentimiento, es teshuvá. En hebreo, arrepentirse. Regresar, girar, voltear, hacer una U. Regrésate y haz teshuvá, arrepiéntete. Vuélvanse de sus malos caminos. Tienes que arrepentirte para que me entiendas. Porque en hebreo es hacer teshuvá. Tienes que hacer teshuvá. Tienes que regresar. Da la vuelta y regrésate. Empieza a empezar. Porque es renacer. Y el que renace es un comienzo. Es empezar de cero. Como dice en Hechos 3:19, si nosotros no practicamos estas cosas, no tenemos derecho a la vida eterna, a la vida por venir. ¿Se dan cuenta? El hombre tiene que hacer teshuvá, o tiene que arrepentirse para poder alcanzar esta vida por venir, regresarse de donde está, da la vuelta de donde tú estás, regrésate y reinicia, comienza. Hechos 3:19, ¿qué dice? Así que haced teshuvá y volveos. Oiga lo que dice. Hechos 3:19, mire lo que dice la palabra. Así que haced teshuvá y volveos al Eterno, para que sean purificados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de consuelo espiritual. Volveos significa, ¿se da cuenta? Arrepentirse, como ustedes conocen, que en hebreo es teshuvá, es regresar. Así que haced teshuvá y volveos, dice la Biblia hebrea. Volveos, o sea, regresen. Regresen a la senda antigua y anden por ella. Guarden sus mandamientos. No se aparten. Pónganlos en sus corazones y entonces vivirán. Y es lo mismo que encontramos en Hechos 2:38. Kefa les dijo, volveos, oiga. Oh, regrésense. Hagan una U y regrésense a la verdad. Volveos. ¿A quién? Al Eterno, haciendo teshuvá. Y entrando al Mizbech, purificaos en agua, uno por uno, acogiéndonos a los méritos de Yeshua HaMashiach. Por los méritos, por el nombre de Yeshua. Pero vuélvanse, regrésense. Porque muchas iglesias tienen este texto y creen que solo con ese texto se van a salvar. Y yo era uno de esos que pensaba que con solo saberme hecho 2:38 me iba a salvar. Porque hay una ignorancia acerca de lo que significa el bautismo o la inmersión en agua. Entonces la gente cree que si tú te bautizas, ya eres salvo. Y se preocupan tanto que ni has aceptado al Señor y ya te bautizan. Y es por eso que la gente llega 5 días, 4 días y luego se va. Eso es un desorden. Porque para que una persona reciba el bautismo tiene que darle enseñanza. Tiene que contener el conocimiento. Pero como ellos creen que si no te bautizas te vas al infierno, por eso meten a la persona rápido en 2 segundos y ya lo bautizan y se va de la iglesia y para ellos ya es salvo. Es un error tan grande que las personas cometemos. Así es que vamos a ir a Hechos 17:30.
Vamos a ver qué dice Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero si Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él. Si tú has estado equivocado, si la gente que se murió ignorantemente creyendo en lo que creía, pero ahora tú que conoces, dice el Señor, manda a que regresen. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él. Sal de ese camino que has llevado. Sal de esa mentira, de esa ignorancia que el imperio romano metió a toda la humanidad. Enseñando mandamientos de hombres, poniéndole palabras de demás a la Biblia, quitándole palabras. Por si no sabías. Porque el poder de la Iglesia Católica está por sobre todas las cosas en este mundo, en este tiempo. Pero el que acepte la verdad, el que salga del romanismo, ese es el que va a alcanzar salvación. Se van a salvar unos pocos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y yo no soy nadie para contradecir la verdad. Porque la verdad os hará libre. Mientras no tengas la verdad, tú no vas a ser libre. Mientras no tengas la verdad, no vas a alcanzar la libertad. Si no tienes la verdad, te vas a perder. El que no lleva la verdad se pierde, porque lleva la mentira. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Nos quedamos con la doctrina barata que nos han enseñado? ¿O tomamos las cosas en serio? Esto es muy serio. No es solo de irte a sentar a la silla. No es solo de ir a hacer bulla, a saltar como chapulín. Y dices que estás en el espíritu. No se trata de eso. Se trata del conocimiento y que tú guardes los mandamientos del Eterno. Es algo muy diferente. Seguir al Mashiach. Seguirle. ¿Qué implica seguirle? ¿Qué implica seguir a alguien? Tienes que dejar lo que estás haciendo. Tienes que dejar lo que tienes. Tienes que apartarte de todas esas cosas. Tienes que apartarte de lo que te detiene. Estar delante de tu Creador. Tienes que apartarte de todas esas cosas que te separan. Tienes que apartarte de esa televisión que te está ganando el tiempo. Tienes que apartarte de esas malas amistades que te quitan el tiempo. No que seas enemigo de ellos, pero si te quitan el tiempo, que es el tiempo del Eterno, hey, ponte a pensar. No, pero es que mi hermana es mi hermano, es mi esposa, es mi esposo. ¿Has tomado esto en serio? ¿Has tomado esto en serio como le dijo al judío? Pero cuando el joven oyó la expresión dada, le dio sus espaldas a Yeshua. ¿Le estás dando la espalda? ¿Le estás dando la espalda o lo estás siguiendo? Porque cuando tú lo sigues, vas detrás de él. Pero cuando tú le das la espalda, es porque tú vas para otro camino. Porque tú has elegido otro camino. ¿Qué tan importante es para ti? ¿O son más importantes las cosas materiales? Buscad el reino del Eterno y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a tu vida. Pero fallamos porque buscamos primeramente las cosas materiales o las cosas que nos separan para después querer buscar al Eterno. Entonces anulamos la palabra. Busquemos primeramente al Eterno. Apártate de esas cosas si has tomado en serio esta palabra. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos han tomado en serio? ¿Cuántos están dispuestos a seguir esta verdad? No es fácil como los han enseñado, hermanos y hermanas. No es solo decir yo soy cristiana.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hables de él. Bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. No robes. No mientas por ganancias deshonestas. No ultrajes. Apártate de toda iniquidad. Guarda mis mandamientos, dijo Yeshua, porque el que me ama los guarda. El que no me ama no guarda su palabra. ¿Verdad que no es solo por decir yo soy creyente? Mateo 8:18. Vamos a ver qué dice Mateo 8:18. Dice: y al ver las multitudes, del lugar que no le dejaban ni andar, ordenó pasar al otro lado del lago. Y mientras salían, vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. Cuando nosotros hemos llegado, por primera vez llegamos a la congregación y encontramos al Creador, o Él nos encuentra y decimos: nos vamos a quedar aquí, voy a asistir a esta iglesia, y empieza con ese primer amor con tu Señor y le haces promesas, de todo tipo de promesas. No, y empiezas a danzar y a correr y a decir no, y estás ahí cada domingo, cada sábado. Porque estás en tu primer amor. Y eso los pasa mucho. Y mientras salía, vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. Hacemos promesas. Yo voy a hacer todo lo que la Biblia dice, lo voy a cumplir, lo voy a guardar. Así dijo este fariseo: te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y cuántos hacen promesas de esa magnitud? Pero cuando se dan cuenta de la realidad, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hizo aquel judío: le dan la espalda y se regresan. Cuando se dan cuenta que no solo es de seguir, que hay que guardar los mandamientos. Muchos han hecho promesas de seguirlo, pero no es el que comienza, sino el que termina la carrera, el que gana el premio. Porque muchos comienzan, pero ¿quién es que se gana el premio? El que gana la carrera. De igual manera, en nuestras vidas, si comenzamos y no terminamos la carrera, no tenés derecho al premio, no tenés derecho a la vida por venir, no tenés derecho a la vida eterna. Si no terminas la carrera, si no cumples conforme los mandamientos y estatutos, pero van a decir: pero hoy no estamos bajo la ley, vas a decir. Como muchos me han dicho. Como quien dice: hoy no tenemos derecho de cumplir los mandamientos, porque no estamos bajo la ley. Esa es la frase ignorante que las personas sacan. No tenemos derecho de guardar los mandamientos, no estamos bajo la ley. El hecho de estar bajo la autoridad de la ley no significa que tú no vas a pecar. Porque todo hombre es pecador. Entonces, si tú estás bajo la autoridad de la ley, siempre vas a pecar. Entonces, ¿qué significa? Ahí es donde opera la gracia, porque todo ser humano es pecador y va a pecar. Cuando tú estás en el país donde tú te encuentres, estás bajo una autoridad, estás bajo la ley. ¿Qué pasa cuando tú violas esa ley? ¿Qué pasa cuando tú violas la ley? Viene un castigo. Eres castigado. Dependiendo la falta que hayas cometido, así es el castigo que tú tienes que pagar. Pero eso no significa que tú no tienes que basarte y cumplir la autoridad, cumplir la ley, lo demandado. Eso no te da el derecho.
La gracia es cuando se te perdona la falta que tú has cometido. Pero el hecho de estar bajo la gracia no significa, y además que no es solo gracia, es gracia obediente, como dice la Biblia hebrea. El hecho que estés bajo la gracia obediente no te da derecho a dejar de cumplir los mandamientos. Si no hay mandamiento, entonces todo el mundo viviría desenfrenado. Tú no te das cuenta. Y mientras salía, vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuánto hacemos promesas? ¿Cuánto le hemos hecho promesas al Señor? Te vamos a seguir, vamos a hacer esto por ti, vamos a hacer lo otro. Pero solo es de ¿cómo se dice? Del diente al labio, como dice la gente. Pero sus corazones están lejos de la realidad, de la verdad. Porque la gente que hoy dice adorar al Eterno, lo hace de diente al labio, pero no se sujeta a su verdad, a su palabra. No se sujeta a guardar sus mandamientos. No se sujeta a amarlo a Él, a ponerlo primeramente a Él en sus corazones, a seguirlo como aquel judío que le dio la espalda mejor. Yeshua le respondió diciendo: las zorras tienen madriguera y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde reposar su cabeza. Mas otro de sus discípulos le dijo: Adoní, permíteme que vaya primero y espere hasta el entierro de mi padre. ¿Qué le dice el Señor? Mas Yeshua le dijo: sígueme ahora y deja que los muertos entierren a sus muertos. No te distraigas. Sígueme ahora, sígueme. Porque si no me sigues ahora, ya te perdiste. No, pero es que tengo que hacer estas cosas, que fíjese que tengo que ir con mi esposa, tengo que ir con mi esposo, que tengo que hacer esto, que tengo que ir con mis hijos. El Señor dice: sígueme ahora y deje que los muertos entierren a sus muertos. El que quiera perder el tiempo, que lo pierda, pero tú no lo pierdas. Ahorita tienes la oportunidad, tómala, sígame y guarda mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Es ahora. ¿Has decidido seguirlo? ¿O cuál es tu prioridad? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿A dónde tienes puesto tu corazón? Y como el corazón es perverso y engañoso, siempre te va a llevar, siempre te va a alejar de la verdad. Porque como el corazón busca las cosas materiales, busca otro ser humano para amarlo y dedicarse a las cosas y apartarse de esta verdad, apartarse del Creador. Porque la mayoría de veces siempre ponemos a nuestros propios amigos, a nuestros propios hermanos, a nuestra propia familia, a nuestros hijos, esposas o esposos, primeramente antes que el Creador. Y no te estoy diciendo que no tienes que amar a tu esposo o a tu esposa. Oh Señor, que dure tu palabra. ¿Quién la va a poder cumplir, Señor? Bueno, si tú no la quieres cumplir, si quieres, vete. Pero Kefa se dio cuenta y dijo: ¿a dónde voy a ir? Bueno, si nadie tiene palabra de vida eterna, solo tú tienes palabra de vida eterna, te voy a seguir. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿A quién vas a seguir? ¿Lo vas a seguir? El que quiera ser mis discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Dice Mateo 24, Mateo 16, 24. Entonces dijo a sus talmidín, discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su bordón consigo y no deje por un instante de seguirme. Le puso cuidado. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su bordón consigo y no deje por un instante de seguirme. Tome su bordón, como hacían los judíos y es práctica de ellos. Y no dejen de seguirme ni por un instante. Porque estando en tu cama, en tu lecho, medita y piensa en él. Como dice Deuteronomio 6 en adelante. Medita en sus palabras. Ningún instante te apartes de él. Y no deje por un instante de seguirme. Si quiere alguno venir en pos de él, niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos carnales. Ya ve que no es solo por gracia. ¿Quiere venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. No, pues es por gracia, hermano. Y yo voy a vivir siempre de la misma manera, haciendo las mismas cosas, porque es por gracia. ¿Y qué dice aquí la palabra? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos personales. Niégate a tu forma de vida personal. Y ahora otro va a dirigir tu vida. Otro te va a decir lo que tú tienes que hacer. Niégate a ti mismo. ¿Tienes valor? ¿Has tomado en serio esto, como le dijo al judío? ¿De verdad has tomado en serio? Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Has decidido seguirlo de verdad? Poner por centro de tu vida al Creador. Niéguese a sí mismo. El que quiera venir, niéguese a sí mismo. Compláceme a mí, dice el Señor. Compláceme. Oh, qué dura es tu palabra. Pero yo creía que era por gracia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aparta todos tus conceptos y deja que yo te guíe. Yo te voy a guiar. Para empezar, guarda mis mandamientos. Para empezar, ámame con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ámame a mí, dice el Señor, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Niégate a ti mismo, apártate de esos conceptos, de esas cosas que te separan de mí y ámame a mí. ¿Por qué? Porque si lo amas a Él, vas a amar verdaderamente a las demás personas. Si lo respetas a Él, vas a respetar verdaderamente a las demás personas. Si le haces el bien al Eterno, le vas a hacer el bien a tu prójimo. Tus pensamientos, tus sentidos van a estar acorde, caminando correctamente. Si amamos al Eterno, si amamos a vuestro Elohim, nuestra vida va a caminar en acorde y entonces todo lo que esté a nuestro alrededor va a ser bendecido. Vas a amar, vas a dar, vas a compartir. No vas a hacer daño a tu prójimo. Porque los que buscan al Eterno primeramente, todas las demás cosas les van a ser añadidas. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre para siempre, eternamente. Aleluya, alabado sea el nombre del Eterno. Guarda sus mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Y venga y sígame. Entonces, ¿ya decidiste? ¿Has decidido seguir al Eterno?
¿De verdad has decidido o quieres seguir viviendo a tu manera? ¿O quieres seguir viviendo conforme tus sentimientos que te van a llevar a la perdición? Porque la verdad no radica en el corazón del hombre. La verdad radica en la palabra del Eterno que fue establecida desde un principio. Y cualquiera que la viole, le ponga o le quita, será castigado. Esa es palabra del Eterno. Por eso es que la misma palabra es lo que nos va a condenar si no guardamos su verdad. Porque el día de mañana la palabra misma, la que está aquí, la vas a encontrar. Y ahí va a aparecer: el que me ama guarda mi palabra, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Esa misma palabra te va a condenar. Si hoy has oído la voz, el llamado del Eterno llamando a tu corazón y no quisiste arrepentirte, cambiar tu estilo de vida porque te quedaste pensando conforme tu sentimiento, ese corazón te va a llevar a la perdición, porque el corazón es el más perverso. Entonces nuestra guía no tiene que ser nuestro corazón, nuestro sentimiento. Nuestra guía, nuestro amparo es la palabra del Eterno, la cual te da vida eterna, la cual te responde a esa pregunta que debo de hacer para alcanzar la salvación, para heredar la vida eterna. Guarda mis mandamientos, le dijo. Guarda mi palabra, porque en ella hay vida eterna. No hagas tu voluntad. El que hace mi voluntad, ese es el que me ama. ¿Lo amas? ¿O lo amas de labios? Vamos a leer Mateo 7:13. Vamos a leer Mateo 7:13. En el nombre de Yeshua dice así: procurad ir por la entrada estrecha. Procurad ir por la entrada estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la entrada y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Esta es palabra del Eterno. Es angosta la entrada que lleva a la vida eterna, y son pocos las que la encuentran. Entonces no te asustes porque millones de millones se pierdan. Pero sé tú inteligente, sé tú sabio y atiende al llamado, y sé tú uno de esos pocos que van a entrar por esa entrada estrecha para alcanzar la vida eterna. Como decía este pastor, millones de millones se van a perder. La palabra del Eterno está diciendo aquí que son pocos los que la encuentran. Y aquellos que van por la entrada ancha, por donde tú puedes hacer todo lo que te da la gana, son muchos, son millones de millones las que la hallan. Pero la entrada estrecha son pocos. En la primera generación solo 8 la hallaron. Ahora en esta generación, ¿cuántos la van a hallar? ¿Cuántos van a agarrar esta verdad? ¿Cuántos van a elegir apartarse, salirse de Roma y buscar la verdad? Votar esa Biblia que Roma les ha traído, esa Biblia católica, y agarrar la Biblia hebrea, la Biblia verdadera, la raíz hebrea. No agarres la rama, vete a la raíz. No tome agua de los charcos, como decía este rabino. Toma de la fuente. Toma de la fuente, agua de la fuente, no toma de los charcos. Reflexiona en tu corazón. Ahí está la palabra. Pocos son los que la hallan. Porque muchos quieren vivir a su manera.
Muchos quieren vivir practicando las mismas cosas y pretendiendo decir que son salvos porque brincan, porque hacen un montón de cosas, porque asisten un día domingo a una iglesia bajo el régimen del catolicismo, anulando la palabra del Eterno, violando su verdad bajo dominios y mandamientos de los hombres católicos que ellos pusieron, porque ellos fueron los que establecieron el día domingo. Y los cristianos dicen, nosotros estamos separados de ellos. No estás separado de ellos, estás bajo la autoridad de ellos, porque tú te congregas el día domingo y anulas el día Shabbat, que es el día que el Señor le dio a su pueblo y a todos los extranjeros. Si no haces conforme los mandamientos, conforme lo establecido en la palabra del Eterno, lastimosamente tú vas a ser de los muchos que van por esa puerta ancha que todo mundo puede entrar, pero son pocos pastores, son pocos los que la hallan. En la primera generación solo 8 hallaron esa puerta y entraron en el arca. Y muchos se perdieron. ¿Cuál es la diferencia ahora? Si no guardas la palabra, tú no eres mejor que esos. Eres igual y de la misma manera vas a ser perdido. Vas a ser anulado, vas a ser quitado de en medio de los justos. Porque los justos son los que guardan sus mandamientos. Pero estrecha es la entrada y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Son pocos los que la encuentran. Esta es palabra de Yeshua. Pero yo quiero ser más sabio que Él. Pastores quieren ser más sabios que Yeshua. Los hombres quieren ser más sabios que Él y anulan la verdad. No, todos van a ser salvos. Son pocos los que la hallan. ¿Quieres encontrarla? Tú también la puedes encontrar. Busca la verdad. Y sal de esa mentira, de ese engaño que les ha metido Roma. Y toma la verdad. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Niéguense. Niégate a ti mismo. No vivas conforme a tus deseos. Apártate de toda iniquidad y pon al Eterno como centro de tu corazón. Deja la mentira, deja el chambre, deja todo ese tipo de cosas. Deja todo lo que te aparta y te separa del mundo y guárdate para el Eterno. Guarda sus mandamientos. Eso quiere decir que te tienes que apartar de esas cosas y vivir conforme a su voluntad para que puedas entrar por esa entrada estrecha. Ahora, ¿has tomado esto en serio? Esa es la pregunta. Como le dijo al judío, si has tomado esto en serio, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígame. Porque muchos pretenden y abren su boca diciendo que no, nosotros sí estamos en serio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero solo son palabras y palabras. Porque no son los oidores o los habladores los justos delante del Eterno, sino los hacedores de su palabra, de sus mandamientos. Esos son los que hacen la diferencia, los hacedores de su palabra, de su verdad. No son los oidores. Y muchos, esos son los que están en las iglesias, millones de millones, oidores, pero no practicantes. Practica la verdad, practica la justicia, practica los mandamientos. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Guarda mis mandamientos, le dijo Yeshua. Guarda mis mandamientos.
millones de millones se pierden por su propio juicio. Alguien me estaba diciendo, como queriendo decir de que yo estaba condenando. Yo no condeno a nadie. Es la palabra que te va a condenar. Yo nada tengo que ver. Esta palabra no es mía. Ahora, si tú la quieres aceptar, yo no me voy a enojar por eso si no la quieres aceptar. Porque esta palabra no es mía. El Señor dijo a los que los desechen, no los han desechado a ustedes, a mí me desechan. Si tú desechas esta verdad, no me estás desechando a mí. Estás desechando al Eterno, la palabra de redención que te asegura una vida por venir. No me desechas a mí. Si tú agarras rencor contra mí, más pecado se te hace. Lo que tú tienes que hacer es buscar la verdad. No todo el que me dice el versículo, capítulo 7, versículo 20 dice, no todo el que me repite continuamente, Adoní, Adoní, entrará en el reino de los cielos. Porque la gente cree que con decir, ay, santo, santo, Señor, Señor. No todo el que me dice Adoní o Señor, como usted conoce, va a entrar al reino de los cielos. O sea, no se basa que tú vayas a una iglesia y empiezas a gritar, Adón, Adoní, Adoní, oh Señor, Señor, Señor. Eso no hace la diferencia. Continuamente Adoní, Adoní entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. El que vive todos los días agradando al Padre, dice que está en los cielos, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me repite continuamente, Adoní, Adoní, entrará en el reino de los cielos. O sea que eso no te da la garantía. El hecho de que tú repitas Adoní, Adoní, o brinques o saltes y repitas el nombre del Señor, eso no te da la garantía. Puedes brincar, puedes correr, puedes llorar. Lo que hace la diferencia es que tú guardes la palabra y que vivas conforme a sus mandamientos. Muchos me dirán aquel día, Adoní, Adoní, no profetizamos usando tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Apartados, le va a decir el Señor, no los conozco. En tu nombre, Señor, hicimos milagros, no los conozco. Porque toda esa gente que practica el nombre de Jesús en aquel día va a llegar diciendo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y otro, en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor le va a decir, no los conozco. ¿A quién buscan acá? A Jesús. Allá está. Yo no me llamo Jesús. Mi nombre es Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno. Pero en tu nombre no los conozco. Porque la gente cree que en medio del milagro, o porque se hace un milagro, esa es la verdad. Un milagro representa un milagro solamente, pero la verdad representa otra cosa. El milagro representa simplemente un milagro, pero la verdad se hace verdad cuando se prueba por medio de la palabra. En todas las iglesias se han visto cosas de milagros, en la iglesia católica, en todas las iglesias. Pero eso no quiere decir que ellos tengan la verdad. Simplemente es un milagro. Y ese es el mal concepto que les enseñaron el greco-romanismo, que creen que por milagro ese es un dogma que les enseñó la iglesia católica. La verdad es que tú guardes sus mandamientos, que tú vivas para Él, que tú te apartes de toda iniquidad. Guarda la Torá, guarda la ley, guarda los mandamientos. En otra enseñanza vamos a hablar acerca de la ley y la gracia. Muchos me dirán aquel día, Adoní, Adoní, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran. Y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros.
Pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo. ¿Te das cuenta? En tu propia cara te va a decir el Señor, nunca tuviste una relación íntima conmigo. La tuviste con otro, no conmigo. Porque si no guardas mis mandamientos, tú no tienes una relación conmigo, dice el Señor. ¿Con quién estás teniendo tu relación? ¿Cuál es la relación que tú llevas? ¿Con quién? ¿Con el Dios pagano de los católicos? ¿Con el Dios greco-romano? Y no es que tenga nada en contra de los católicos, no vayan a pensar esto, sino que esa es la raíz que ha venido a podrir el mundo, no las personas, sino el imperio greco-romano que vino a podrir el mundo, a infectar, a quitarle, gloria al Señor, la dignidad, el conocimiento, poniendo sus cosas y sembrando, ¿cómo se llama? Ese paganismo en la mente, en los corazones, en las conciencias de las personas.